Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GESES correspondiente al 8 de marzo de 2017. Hoy, Día de la Mujer, un feliz día a todas ellas. Con relación a los datos que han sido publicados en las últimas horas, el mundo está muy concentrado en la cifra del mes de febrero de balanza comercial china. Si bien es cierto, hay que tener en cuenta las distorsiones que ocurre pues en este periodo de tiempo, teniendo en cuenta el año nuevo lunar. Hay que destacar pues que es la primera vez en 3 años que este país registra déficit comercial, crecimiento de importaciones del 38%. El mercado pues ya estaba descontando un ajuste importante, con un incremento del 20%, pero este fue casi el doble, y las exportaciones no crecieron, cayeron el 1%. Entonces es interesante ver aquí que estas cifras al mes de febrero, por lo menos de manera transitoria, podrían apaciguar un poco las críticas por parte de Estados Unidos al gobierno chino acerca de manipulación de su moneda. En el otro tema que estamos esperando el día de hoy, estaba en Alemania, producción industrial, crecimiento por encima de lo esperado, niveles del 2.8%, inflación en Chile por debajo del esperado, 2.7%. En Estados Unidos acaba de ser anunciado el dato de generación privada de empleo, superando las expectativas en más de un 50%, en cerca de 300.000 puestos de trabajo generados, y esto seguramente presionará al alza nuevamente las tasas del mercado de renta fija, que ya el día de hoy estaban abriendo con incrementos de unos 3-4 puntos básicos. Interesante que este dato de generación de empleo pues sin duda va a afectar las expectativas para el día del viernes, que ya eran altas, ya eran de 200.000 puestos, y consolida aún más la idea de incremento de tasa de la próxima semana, miércoles 15 de marzo. Sin embargo, interesante aquí, en esa reunión de la Fed, más que el incremento de tasa que se da por descontado, los posibles ajustes en los pronósticos de incremento de tasas por parte de los miembros de la Reserva Federal. Más adelante, como es usual, inventarios de petróleo en Estados Unidos, y también tenemos un tema de inventarios mayoristas. Con relación pues a los anuncios económicos de las últimas 24 horas, y pues ya al margen de lo que fue las cifras de balanza comercial chinas, queremos resaltar un tema sobre los comunicados de prensa del G20, que generalmente nunca impactan en el mercado, pero nos muestran cuál es como el alineamiento político internacional. En esta ocasión, ese borrador que se va a conocer de lo que sería la próxima reunión, ese comunicado de prensa, tiene ausencia total de medidas proteccionistas, o por lo menos de críticas a medidas proteccionistas. Lo que ya muestra es como el cambio de política al interior de Estados Unidos está empezando a realinear cómo son esos consensos internacionales, es decir, que ya aquí no van a criticar temas de protección. Por otro lado, tampoco hay alusiones hacia lo que tiene que ver con las devaluaciones competitivas por parte de los países. En cierta medida Estados Unidos logró que no criticaran temas proteccionistas, por los otros países lograron que no criticaran temas de manipulación de monedas. Y en Japón, también manteniéndonos aún en Asia, se revisó al alza el dato de crecimiento del último trimestre del 2016, que estaba calculado preliminarmente en términos anuales en el 1% y pasó al 1.2%, pero el mercado está esperando una revisión más fuerte del 1.6%. Frente a este tema, hay que destacar en Japón la mayor inversión de capital de los últimos 3 años, con un crecimiento del 2%. Y en Europa, PIMCO empezó a hablar acerca de lo que tiene que ser la próxima reunión o las próximas discusiones del Banco Central Europeo sobre el tema del tapering, y el día de hoy casualmente tuvimos un registro del Deutsche Bank mencionando que la duración promedio de los títulos que viene comprando el Banco Central Europeo ha venido descendiendo. En diciembre esa duración era del 12%, en enero de 9% y en febrero fue de 4%, lo cual pues sí puede estar en línea con esa expectativa de que va a haber una moderación en lo que serían las compras mensuales por parte del Banco Central Europeo. Entrando a Estados Unidos, el día de ayer se había dado a conocer indicadores sobre balanza comercial, pero de enero, esto digamos diferente a lo de China. China está enviando ya datos de febrero. En enero el déficit comercial de Estados Unidos registró el máximo de los últimos
5 años aproximadamente, y esto explicado por un incremento de importaciones superior al de las exportaciones. En enero el déficit comercial de Estados Unidos alcanzó los 48.5 billones, en línea con lo esperado por el mercado, y esto la mayoría por un déficit con China de 31 billones de dólares. Ese nuevo incremento pues es lo que genera tensiones, pero como manifestamos en febrero puede haber algo de pausa en esa presión. Con relación a México, el déficit comercial de Estados Unidos se redujo, pasando de 4.3 a algo cercano a 3.9 billones de dólares. Este tema del comercio internacional es álgido para los Estados Unidos. En el último trimestre del 2016 le restó al PIB cerca de 1.7%, y ya la Reserva Federal, con estos nuevos indicadores, la Reserva Federal de Atlanta ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento del 1.8 al 1.3%, un número muy bajo. En América Latina, Brasil se dio a conocer indicadores de industria en términos anualizados, y esto ya lo estaba anticipando el mercado. Por primera vez desde que estalló toda esta crisis en Brasil, el sector industrial creció y lo hizo a un nivel más rápido de lo que se había anticipado. El mercado esperaba que ese crecimiento de Brasil anualizado pasara del 0.1% en contracción al 1% en la parte de expansión, y lo que hizo fue crecer más al 1.4%. El día de ayer recuerden que tuvimos los datos de crecimiento de Brasil del PIB del último trimestre, un poco por debajo de lo esperado, es decir, una contracción un poco más fuerte de lo que se había anticipado. Y esto pues tiene al mercado un poco pensativo de qué tanto se puede recuperar Brasil. Ahora están en el rango del 0 al 0.5% de crecimiento para este año 2017. En Argentina, el Banco Central mantuvo la tasa inalterada en el 24.75%. Sigue siendo pues unos parámetros muy anormales en Argentina. Esto solo se va a solucionar en algunos años con una administración un poco más consecuente con la realidad económica de este país. Con relación a esto, el Banco Central de Argentina encontró indicadores que sugerían que en febrero se había acelerado la inflación, pero esperaba que a partir de marzo retornara a esa tendencia bajista que tiene esperada, y que tiene como objetivo una inflación de cierre de 2017 entre el 12 y el 17%, para posteriormente seguramente empezar a hacer una política un poco más expansiva desde el punto de vista monetario. Con relación a Colombia, interesante el flujo de inversionistas extranjeros en TES. Hemos observado una moderación, siguen siendo positivos, no se han ido del país a pesar de todas estas expectativas de incremento de tasas de la Reserva Federal. Durante febrero incrementaron sus posiciones a cerca de 58.5 billones de pesos, es decir, 500.000 millones de pesos más, pero durante febrero ese incremento del saldo de TES de 5 billones fue absorbido en su mayoría por fondos de pensiones, casi 2 billones, y entidades bancarias también casi 2 billones. Y desde el lado corporativo nos llamó la atención una aclaración que realizó Avianca Holdings a través de información relevante, aclaración que en nuestro concepto no es nada nueva, ya el mercado la tiene muy en claro. Lo primero de ellos tiene que ver con el acuerdo que firmó Grupo Synergy con United, donde obviamente no hay capitalización de Avianca por parte de United, lo que hay es un préstamo de United al Grupo Synergy, y este sí podría ser una inyección de capital a Avianca Holdings. Esto en nuestro concepto no es nuevo, ya lo tenía conocimiento del mercado, pero aparentemente bajo el entender de Avianca había una mala información entre los inversionistas y salió a aclarar esto. También hay que aclarar que lo que sucedió en Argentina, ayer lo manifestábamos, esa suspensión temporal de lo que se le había otorgado a esa compañía llamada Avianca en este país, no eres de Avianca Holding, es una Avianca perteneciente al Grupo Synergy que no hace parte del holding. Esto también, digamos, debe haber quedado bien claro entre los inversionistas. Probablemente los directores de Avianca consideraban que ese descenso de la acción se debía aparentemente a esta información. Nuestro concepto, la mala dinámica de la acción de Avianca responde más a ese enfrentamiento entre los dos principales accionistas de la compañía, que no es nada bueno para el comportamiento de la acción en el mercado accionario. Con relación a los mercados en el mundo, interesante el día de ayer, las declaraciones de Donald Trump ampliando un poco de información sobre lo que es el Obamacare o la reforma al Obamacare, al sistema de salud en este país. Consideró en su tweet como pertinente avisar que buscaban una mayor competencia en el tema de medicinas, y de esta manera incidir de alguna manera en reducir los precios de las mismas. Con esto, el día de ayer uno de los sectores que más caía era el sector
farmacéutico o el sector de salud, excluyendo lo que son los seguros de salud, los que se vieron beneficiados. Ese sector de salud caía cerca del 1.2%, el Standard & Poor's descendía cerca del 0.3%. El otro sector que el día de ayer marcó descensos era el sector energético. Declaración de Arabia Saudita acerca de que esos precios actuales podrían estar incentivando la producción de Estados Unidos, estaba moderando las expectativas en este mercado. Tampoco nos debe sorprender esto, es normal y esto es una ley económica que cuando los precios suben obviamente la oferta se ve incentivada, ya el mercado lo había advertido con relación a Estados Unidos y esto es lo que aparentemente está sucediendo. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, pues por quinta jornada consecutiva observamos unos leves retrocesos en los diferentes índices accionarios a nivel global. Esta mañana, pues después de darse a conocer esos datos en Estados Unidos, vemos como los futuros del Standard & Poor's retroceden levemente cerca de 0.02%. Como bien lo mencionaba Daniel, el sector salud fue el que más jalonó el día de ayer, empujó el día de ayer las acciones en Estados Unidos y consecuentemente las acciones a nivel global. Los inversionistas pues esta mañana están tratando de observar si esta corrección que hemos observado durante las últimas jornadas podría ser una corrección que acelerarse en las próximas jornadas. Lo más interesante entonces es ver esa cercanía que está presentando el índice Standard & Poor's a esta zona de congestión de los 2.360 puntos. Esta es la zona pues entonces de la que los inversionistas están hablando esta mañana. Importante porque después del 21 de febrero pues tuvimos varios días en la que esta zona presentó una fortaleza bien relevante y por eso cualquier ruptura sobre este rango podría entonces darle al parecer más impulso a la caída, a una caída potencial en el mercado accionario a nivel global. También pues llama la atención esa continuidad que presenta el índice de volatilidad VIX en sus mínimos históricos, una zona que no se había visitado desde junio del 2014 y entonces esta ruptura de los 2.360 puntos podría impulsar el precio de las opciones en los diferentes mercados y entonces aquí lo que podríamos ver es el incremento de la volatilidad y como hemos venido mencionándolo ya en varias jornadas, este incremento de volatilidad podría entonces acelerar las ventas en los diferentes mercados o en los diferentes para los diferentes fondos de inversión que se encuentran en unos niveles de exposición sumamente alta al mercado accionario. Esa es la alerta entonces que estamos continuando observando después de ver también lo que han mostrado nuestros indicadores de tendencia. Simplemente recordarles que los indicadores tanto en el Dow Jones como en el Standard & Poor's desde el pasado 2 de marzo pues han mostrado una señal de corrección. Ustedes pueden observar durante estas últimas jornadas empezamos a ver más puntos. Entonces por esta razón pues tener mucha cautela particularmente en el índice Dow Jones en la ruptura de los 20.700 puntos y en el índice de Dow Jones pues en esa zona de los 2.360 puntos. Buen día para todos. Respecto al colombiano, vamos a ver cómo el índice Colcap tuvo una jornada neutral con una variación del 0% y terminando entonces en los 1.332 puntos. Se mantiene entonces sobre este nivel de congestión, sobre entonces el nivel Fibonacci de los 1.327 puntos, bastante cerca de este, y recordamos que de atacarlo entonces con EJA el siguiente nivel estaría sobre los 1.320, que es nuestro nivel de congestión, y posteriormente dado por los niveles de Fibonacci en los 1.300 puntos. La primera acción que veremos en la jornada de hoy es preferencial Bancolombia. Vemos como esta tuvo una variación del 0,36 por baja. Interesante ver sobre esta acción cómo se está formando entonces un triángulo bajista. Actualmente la acción se encuentra entonces en este periodo de congestión sobre los 27.540 pesos. Y mantenemos entonces la tendencia estructural positiva que la pueden ver en la parte de abajo por el oscilador.
pero en este momento la acción se encuentra, digamos que en un momento de congestión donde no se tiene una tendencia clara, y para confirmar entonces una continuación de la tendencia positiva sería el nivel de los 28.100 pesos como referencia, o de considerar entonces una ruptura a la baja el nivel de los 26.600 pesos. La segunda acción que veremos en la jornada de hoy es Éxito. Esta tuvo una ligera corrección del 0,13% en la jornada anterior, terminando entonces en los 15.500 pesos. Se mantiene dentro de la tendencia positiva, pero ha alertado entonces nuestro indicador una primera señal de posible agotamiento, que esto nos podría entonces dar cautela y mantener cautela sobre la misma, que de romper el nivel de los 15.000 pesos como el nivel de referencia de máxima pérdida, cambiaría entonces la tendencia a la baja. Ricardo. Buenos días para todos, iniciando con noticias de relevancia para el mercado de renta variable local. Vemos acá que el Grupo Aval ha propuesto entonces en su proyecto de distribución de utilidades un dividendo anual de 58,8 pesos por acción, los cuales serán pagados en cuotas mensuales de 4,9 pesos por acción, como ya pues es acostumbrado en esta acción. Importante mencionar acá que no hay un incremento, pero tampoco hay una caída del dividendo decretado por parte del Grupo Aval, y ese dividendo pues representa una rentabilidad del 5,25% frente al precio actual de la acción, que son los 1.120 pesos. Para ISA, en ISA pues también se publicó hace poco lo que es el proyecto de distribución de utilidades. Ante esto pues hay que mencionar aquí que algunos agentes de mercado estaban esperando un dividendo excesivamente alto, un dividendo, se hablaba inclusive de cercano a los 700 pesos por el tamaño de utilidad de la compañía, pero aquí hay que hacer una aclaración, y es que la utilidad neta de ISA está impulsada por lo que es un reconocimiento contable de esa remuneración que se recibió por la red básica en Brasil por parte de CETEP, procedimiento que el gobierno brasileño pues venía pues ya pronunciando hace bastante tiempo, pero esto no representa un flujo de caja, y por lo tanto entonces pues el dividendo de la compañía es de 392 pesos, que para nosotros igual es un dividendo bastante importante, digamos que bastante positivo, teniendo en cuenta acá que representa un incremento del 36% frente al dividendo que se repartió en el año 2016. Este dividendo representa una rentabilidad de un 3,45%, y vuelvo y repetimos, nos parece bastante positivo, aunque algunas personas de mercado de pronto están confundidas con lo que es pues el gran tamaño de la utilidad de ISA para el año 2016. Finalmente, el cuarto proyecto de distribución de utilidades acá que fue publicado corresponde a EEB, en donde la compañía pues comenta que el dividendo a repartir será de 99 pesos, representa un incremento del 33% frente al dividendo del año anterior, y representa una rentabilidad anual de un 5,45% frente al precio actual de la acción, 1.815 pesos. Dos anuncios para terminar, simplemente mencionarles que el lunes, recordarles que el lunes pues está el cambio de horario que es usual en el mercado de renta variable colombiano. Ese cambio de horario irá hasta lo que es el 2 de noviembre del año 2017. Y también mencionarles acá que pues ya prácticamente ha finalizado lo que es la OPA de ISAGEN, en donde vemos que las aceptaciones solamente alcanzaron el 27,16% del total que se pensaba adquirir. De esta forma, entonces, pues digamos que ese desempeño de esta OPA de deslistamiento por parte de ISAGEN pues y por parte de otros comisionistas es bastante débil. Tan solo las aceptaciones alcanzaron 27,16%, y la acción entonces, como ustedes lo ven acá, cierra sobre los 2.945 pesos. En ISA, lo que comentamos ya sobre los dividendos, una noticia positiva, a nuestro parecer. Algunas personas del mercado estaban esperando un dividendo muchísimo mayor, y ya lo que tiene que ver con ETB y con Ecopetrol, pues no hay ninguna noticia relevante durante la jornada de hoy. Mercado mundial de monedas, simplemente destacar, ustedes pueden observar en esta gráfica cómo prácticamente todas las monedas están perdiendo terreno contra el dólar.
Obviamente la cercanía de la decisión de la Reserva Federal y el retroceso en el precio del crudo esta mañana pues están empujando a las diferentes divisas a perder terreno frente al dólar. Se destaca pues esa pérdida tan importante en la lira turca de más del 1.50%. Los inversionistas muy a la expectativa de las decisiones del Banco Central para intervenir a través de las tasas de interés y obviamente tratar de controlar un poco esa depreciación de su moneda. El resto de monedas emergentes, podemos ver ahí el peso colombiano, es la quinta moneda con más pérdidas a nivel global, con un retroceso del 0.50%. En ese orden de ideas, entonces, y continuando con la estrategia que fue planteada ya a finales de febrero, podemos ver cómo el tipo de cambio continúa con esa tendencia al alza, favoreciendo el desempeño del dólar contra el peso. Para el día de hoy, simplemente refrescar los niveles de entrada sobre los 1960 y stops por debajo de los 2940. Interesante destacar que hemos observado una primera señal de posible agotamiento el día de ayer de esa fuerte tendencia al alza. Cualquier visita por arriba de los 2.985 a la zona de los 3.000 pesos podrían acelerar aún más esta depreciación del peso que hemos observado ante las últimas jornadas. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de crudo, pues también esa tendencia a la baja que fue alertada desde comienzos de marzo, pues continúa acelerándose. Ya la zona de entrada inicial que habíamos planteado sobre los 53,50, pues digamos que está muy lejos del precio actual. Es interesante ver cómo durante esta mañana se presenta una ruptura del primer soporte que se había visitado sobre los $52,60 el barril. Esta pérdida pues obedece a varios factores. El primero tiene que ver con datos previos que se habrían publicado por el Instituto Americano de Petróleo, que podrían haber mostrado que los inventarios de crudo podrían haber subido cerca de 2 millones de barriles. Les recuerdo que el dato oficial se dará a conocer más adelante. El segundo aspecto tiene que ver con un anuncio por parte de Shell Petroleum que podría incrementar su producción de hidrocarburos y esto obviamente está en línea con ese aumento en las plataformas activas que hemos observado en Estados Unidos durante los últimos meses. Y en tercer lugar, pues el informe quincenal de la agencia internacional, el Instituto Americano, de Información de Energía, que redujo las proyecciones de crecimiento mundial de demanda para el año 2017 en cerca de 110.000 barriles o cerca de 1.5 millones de barriles por día. Estas tres noticias pues están generando algo de retroceso adicional en el precio del crudo esta mañana, pero de todas maneras recordemos que el día de hoy en particular pues se dará a conocer ese dato de inventarios oficial en Estados Unidos. Como podemos ver, pues ya llevamos varias semanas consecutivas de incremento. Eso es lo primero que hay que destacar en esta gráfica. Esas barras verdes muestran el continuo avance de los inventarios en Estados Unidos, que ya supera los 500 millones, 120 millones de barriles. Y en segundo lugar, pues de los millones de barriles. Recuerdo que el dato previo anuncia cerca de 11 millones de barriles, lo que podría llevar a esos inventarios a superar los 530 millones de barriles. Nuestra estimación se ubica un poco por debajo de ese dato previo y por encima de la estimación de los otros analistas. Ubicamos nuestra estimación en 8 millones de barriles. De todas maneras, ese dato superior a la estimación, reitero, podría no generar una alta volatilidad en los precios del crudo, sí muy atentos a cualquier dato por fuera del rango 2 a 10 millones de barriles. Gracias, Agustín. Con relación al mercado de renta fija, recordar lo que mencionamos al inicio del comité. Ya el mercado está abriendo hoy con cerca de 3 puntos básicos al alza. Los datos de generación de empleo privado en cerca de 300.000
casi un 50 o más de un 50% por encima de lo que el mercado estaba esperando, refuerzan de un mensaje contundente por parte de la Reserva Federal, y hoy tenemos tasas de tesoros a 10 años llegando al 2.56, el mismo que tenemos emisión de más de 20 billones de dólares en este plazo. Entonces, simplemente recordarles, tendencia alcista de mercados de renta fija, replicando lo que ha venido ocurriendo en las últimas jornadas. Aquí estamos viendo la dinámica de tesoros a 10 años, donde pues en pasados comités habíamos mencionado insistentemente zona pivote del 2.30, objetivo hacia el alza cercano a esa media móvil 50 del 2.50 y con posibles extensiones a esos techos de ese triángulo que para la jornada de hoy estaría cerca del 2.55, 2.56, que es donde estamos el día de hoy. Muy importante entonces lo que va a hacer el mercado en esta jornada para determinar si existe o no posibilidad de ruptura. Esperamos que no sea así, pero en caso de que lo sea, pues seguramente va a haber un tema de reconfiguración en la dinámica y presiones adicionales a la alza. Entonces, si bien es cierto en este momento está como superando ese techo, hay que ver si el cierre de la jornada ratifica eso y podría haber incluso presiones adicionales. Recuerden lo que les dije, el tapering también en el Banco Central Europeo y la discusión de la Reserva Federal, que en marzo seguramente sería ese incremento de tasa, pero queremos ver si ya incluyen el tema también de reducir el tamaño del balance de la Reserva Federal, lo cual podría poner presiones adicionales al alza en este mercado. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. Vemos cómo ayer, después de haber roto el 6.87, tuvo una fuga hasta el 6.93, pero para terminar otra vez por debajo del nivel de 6.87, que es nuestro nivel de corto plazo. Hoy, como bien lo dice Daniel, arrancan arriba otra vez al 6.89 debido a la presión de la ruptura del 2,5 de los tesoros. Aunque seguimos manteniendo nuestra tendencia negativa, no descartamos un leve descenso, un descanso hasta el 6.77 para ya tomar la fuerza necesaria de ir a buscar el 7.17. Recordar que el mercado estaba muy atento al dato de creación de empleos privados en Estados Unidos, lo cual le puede dar un impulso mayor a la oferta. Y también importante, subasta interna aquí en Colombia, 700.000 millones, vencimientos 2022, 2026 y 2032, por lo cual hoy ponemos nuestra zona ideal de corto entre el 6.79 y 6.75. Esa sería una zona ideal de corto el día de hoy. En el 6.89, 6.90 lo que estaríamos haciendo es cerrando los cortos que ya traíamos o cerrar la mitad tan siquiera para tener utilidad y poder tener opciones también de volver a vender en el descanso que estamos